nuestra respectiva clase del día de hoy, ¿ok? Vamos a ver por acá. Ok, es en este momento nada me gustaría que me confirmen si están viendo las diapositivas. Sí, Sí, señor. Perfecto. Ok, entonces bienvenidos a nuestra clase, a primera clase. Vamos a ver, a iniciar hablando un poquito sobre los conceptos básicos. La agenda de hoy ya la estuvimos viendo un poquito sobre la presentación de cada uno de ustedes y mía. Vimos exhaustivamente la revisión del programa, vimos cómo vamos a evaluar nuestro curso. Y básicamente estuvimos hablando un poquito también sobre el proyecto final. La conformación de nuestros grupos para el proyecto la vamos a hacer en el transcurso de la semana. Como sé que no todo el mundo se conoce, tal vez ahí vamos a ir conociéndonos el día de hoy y entonces ahí vamos a poder conformar nuestros grupos de ser necesario. ¿Ok? Bueno, la gran pregunta, para que vayamos un poquito nivelando esa cancha, ¿verdad? La gran pregunta es, me gustaría escuchar algún criterio de las personas que no tengan muchísimo conocimiento en la parte de tecnología y también el criterio de algunos que ya tienen bastante recorrido. Entonces, la gran pregunta que vamos a iniciar hoy es, ¿qué es un ordenador o qué es un computador? Cuéntenme. ¿Qué consideran? Alguien que me quiera contar. ¿Qué es un computador? No todos, solo uno. Bueno, sí, Para no hacerlo a básicamente, dedo. Ajá. sí, básicamente a vista de una persona que lo usa todos los días, al igual que muchos acá, yo considero que una computadora o un ordenador es una herramienta, ¿verdad? Que facilita realizar procedimientos que antes se hacían de una forma más análoga, ¿verdad? Más a mano. Para mí es eso, una herramienta con herramientas, eso es Una lo bueno, herramienta ¿verdad? con herramientas. Bueno, interesante definición. No lo había planteado así. Una herramienta que tiene otro montón de herramientitas adentro. Interesante. Una definición, alguna otra definición? Estoy seguro que muchos han escuchado bastantes. Bueno, para mí un ordenador consiste en una máquina electrónica que, digamos, usted puede almacenar información, realizar procesos y utilizarla como apoyo, más que todo. Ok, excelente. Entonces sí, vamos a ir definiendo un poquito, ¿verdad? Un computador o un ordenador, básicamente sí, es una máquina, ¿verdad? Electrónica, hoy por hoy, ¿verdad? Estamos hablando de TI, eh, que nos va a servir para almacenar y procesar, ¿verdad? Esa información. Esa otra definición de que es una herramienta que tiene un montón de herramientitas adentro, sí, esa me llamó la atención y me gusta mucho también, le cuento. Básicamente un ordenador está compuesto por partes, más adelante vamos a ver cuáles son las partes de un ordenador o de un computador. Y yo diría que está dividido en dos grandes mundos. Y por ahí alguien mencionó ahora, tengo bastante conocimiento en software, pero no en hardware. Entonces, bueno, vamos a partir y vamos más adelante también a ver un poquito el concepto de software y hardware, pero vamos a decir que el computador está dividido en dos grandes mundos. Una parte es la parte sólida, la parte palpable, ¿verdad? Que es la parte del hardware. Y la otra es la parte que no podemos de alguna manera tocar, ¿verdad? La parte endeble que, eh, que es el software, básicamente, ¿verdad? Una vez alguien me dijo, bueno, profe, el hardware es más importante que el software o el software es más importante que el hardware. Bueno, es que definitivamente el hardware sin el software no podemos hacer absolutamente nada y pues el software no tendría ningún sentido si no tuviéramos hardware en donde ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, es medio paradójico el asunto ahí, ¿verdad? Es como quién fue primero o quién más importante, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Es como un poquito complicado. Eh, Hay hardware, ¿verdad? Sumamente potente hoy en día y vamos a tratar de ir viendo poquito a poco algunas otras cosas, ¿verdad? Bueno, normalmente lo conocido hasta hace algunos años, las computadoras de escritorio, las conocidas como desktop, ¿verdad? Es un tipo de ordenador, yo diría que es el más conocido, es lo más común dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras oficinas, aunque en definitiva, ¿verdad? Las portátiles han ido tomando, yo diría, un gran auge. De hecho, yo siempre cuento la anécdota
La primer portátil que yo tuve la oportunidad de palpar, ¿verdad? Fue más o menos como en el año 1995. Eh, y es muy feo decir marcas, mejor no vamos a decir la marca, pero recuerdo que la llevaba un técnico de la zona sur, yo soy de la zona sur, y me dijo que se la pasara. Yo trabajaba para el Banco Nacional en ese tiempo y me dijo que se la pasara y pues desde ese tiempo yo ya estaba deseoso de estar en la parte de tecnología y procedí a abrirla. Probablemente la abrí tan mal o era tan mala la máquina que la partí en dos. Me quedé con la pantalla en la mano y con el teclado en la otra mano, ¿verdad? Fue la primera máquina que pude manipular, la primera portátil y la primera máquina también que destruí, porque he destruido varias. Entonces, eh, eran otros tiempos. Ahora prácticamente yo le digo a la gente, las portátiles hoy en día son muy robustas, ¿verdad? Alguien por aquí, me imagino que la mayoría deben de tener, pues, portátiles. ¿Qué Sí, yo marcas de sí. portátiles tenemos? Yo tengo una Lenovo ThinkPad. Ah, ok, una buena máquina. Una Dell Inspiron. Ah, también muy buena máquina. Excelente las Dell. Sí. Ok, Las por ahí alguien tiene Hewlett Packard. No me gustan mucho. Profe, yo tengo una HP. Ok, sí. Una HP, una Hewlett Packard. A mí no me gustan mucho las Hewlett Packard, no sé. Pero dicen que son buenas máquinas, ¿verdad? De preferencia, a mí me encantan las Dell. Utilizo Mac también. Yo uso Dell 5500 altitudes. Altitude. Altitude, sí. Ajá. Altitude. Ok, excelentes máquinas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué características podemos tener en una portátil que no tenemos en una desktop? Definitivamente portabilidad, ¿verdad? ¿Qué otras características? ¿O qué características podemos tener en la desktop que no tenemos en la portátil? A ver, cuénteme. Más capacidad, Perdón, la más compañera. más capacidad de transporte. Ok, la portátil, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Siento que esa brecha se ha cortado mucho, ¿verdad? Realmente, ahora que estabas comentando que lo más común es un desktop en casas, bueno, yo con mis estudiantes he visto que todos utilizan sus tablets, inclusive la laptop para estudiantes o personas que no son de uso tan intenso, ha llegado a cambiar mucho ese tema, ¿verdad? Las tabletas. Pero sí siento que se ha cortado mucho la brecha entre una laptop y una desktop. Ya para funciones más específicas, obviamente ahí sí van a haber muchos cambios. Como decía la compañera, el tema de la memoria, nada que un disco extraíble no te vaya a solucionar, pero sí hay computadoras especializadas como para el gaming, que ahí que escuché que había un compañero que jugaba bastante. A uno le tiran el teclado en la cara si uno dice que uno juega en una portátil, ¿verdad? Sí, es interesante, ¿verdad? Hay computadoras que son muy particulares. Los gaming son un mundo aparte, definitivamente. Bueno, el compañero que decía que le gustaba mucho AC también, es correcto, jugar. Asumo que no juega en portátil, porque la mayoría de los gaming no juegan en portátiles. Permiso, profe. Eso era Adelante. lo que iba a decir, digamos. Más que todo, la capacidad que tiene el desktop no lo tiene una portátil, digamos. No sé, lo que es la tarjeta video, las motherboard, eh, todo eso, o sea, la capacidad que tiene una desktop es muy difícil que una portátil la tenga, más que todo por el espacio. Sí, Pero sí, igualmente han ido saliendo algunas portátiles que son bastante buenas también, pero más que todo es eso, la potencia de la computadora. sí, la brecha se ha ido reduciendo, yo diría bastante y drásticamente. Por ejemplo, las Alienware son máquinas muy poderosas, ¿verdad? Son máquinas que tienen muchísima. eh, es interesante. Por acá alguien menciona también el tema de, por ejemplo, poder hacer un upgrade. Si es más barato hacer un upgrade en una desktop que en una portátil, normalmente. Eh,
es más fácil desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico, ¿verdad? No es lo mismo tener que ir a buscar, por ejemplo, componentes de una portátil como tal para poderla incrementar en cuanto a su capacidad, ¿verdad? Que simplemente crecer. De hecho, los chicos o la gente que hace, que le encanta la parte del juego, los famosos gamers, pues crecen mucho, ¿verdad? Tienen que, hay una necesidad, hay un requerimiento muy frecuente en cuanto a la potencia. Perdón, empecé a grabar la sesión, sí, ¿verdad? Yo tengo, creo que sí, déjeme para ver. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, eso es sumamente importante. Déjeme nada más para ahí. Sí, perfecto. Que lo consideremos, ¿verdad? Bueno, en definitiva, yo creo que las portátiles vinieron para quedarse. Lo que usted mencionaba hace un poquito, un compañero ahí mencionaba con respecto a el tema de los alumnos, me imagino el compañero que da lecciones. Poco a poco los chicos, ¿verdad? Diría yo, han empezado a cambiar, sí, de portátiles a tablets, incluso a smartphone, ¿verdad? Es un tema de necesidades, definitivamente. Yo, durante bastante tiempo, durante varios añillos, ahí tuve tablets. Terminé regalándosela a mi hija porque no logré adaptarme a la tablet, en realidad, al espacio. Yo personalmente me gusta trabajar en una máquina un poquito amplia, una máquina que tenga bastante, yo digo, capacidad de fuego, ¿verdad? Entonces, y de hecho, hace algunos años pues, hice el esfuerzo y adquirí una Mac, ya hace cerca de yo diría unos 4 y 5 años, y genial, la máquina me funciona como el primer día, el día de hoy. En esa máquina yo virtualizo, ejecuto lenguajes de programación, trabajo en la parte de seguridad, entonces herramientas de seguridad, etcétera, etcétera, y sin ningún problema desde el primer día. No he notado una disminución en cuanto a su rendimiento, a pesar de que ya tiene cerca de 5 años. Y luego vamos a hablar un poquito sobre yo diría, no marcas, sino tecnologías, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, los grandes mundos y cuando hablemos un poquito sobre sistemas operativos y sobre hardware, también vamos a hablar un poco específicamente sobre algunas características, algunas variantes y algunas condiciones que vamos a tener en estos tipos de equipos, ¿verdad? Evidentemente, hay gente que no le gusta el ambiente Mac, hay gente que no le gusta el ambiente Windows, hay gente que no le gusta o no le funciona el ambiente Solaris o Linux o Unix, ¿verdad? Cualquiera de las versiones o los sabores, como me gusta a mí decirlo, que existen en este momento en el mercado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, ya hablamos sobre desktop, ya hablamos sobre portátiles. También tenemos servidores, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de servidores. Tenemos servidores, a mí me gusta llamarlos Arturitos, ¿verdad? Los tradicionales. También tenemos servidores Blade, ¿verdad? Que son, yo diría, un poquito más optimizados en cuanto al espacio y persiguen algunas características y condiciones especiales, entre esas la reducción de espacio, ¿verdad? El poder unificar de alguna manera, por ejemplo, los equipos que se encuentran en un data center. ¿Algún comentario que me quieran hacer con respecto a la parte de servidores? Especialmente el compañero que trabaja en Microsoft y sé que tiene acceso a buena infraestructura y los compañeros que están por ahí también dando soporte. Profe, una consultita. El servidor Blade, bueno, yo sé que en él se pueden virtualizar varios. Claro, Entonces, también. eso vendría a ser como un clúster, una vaina así. El concepto de clúster, más adelante vamos a ver un poquito sobre clúster, aunque creo que no está dentro de nuestras temáticas, pero vamos a hablar un poquito sobre clúster y en la parte, cuando ya estemos hablando de servidores y sistemas operativos, en la parte práctica vamos a tratar de ver un poquito sobre eso. Pero no, clúster, Blade y virtualización son cosas diferentes, ambas, bueno, las tres son cosas diferentes. Básicamente un Blade es un tarro, ¿verdad? Ajá, ajá. Un hardware que ocupa, ¿verdad? Por sus características físicas, ocupa normalmente menos espacio que un servidor común y normal, ¿verdad? De los que nosotros tenemos normalmente acceso. Importante, normalmente se instalan en racks, aunque por ahí he visto en mesas también,
¿verdad? ¿Por qué? Porque también necesitamos otra serie de accesorios en esos racks. Y normalmente cuando hablamos de un servidor Blade, pues no tenemos conectado un monitor como tal al servidor, sino que lo que tenemos es una serie de servidores Blade que ahora sí pueden estar en cluster, ¿verdad? Pueden virtualizar dentro de él varios servidores, en pocas palabras, entonces vamos a depender mucho de la capacidad de ese servidor para poder virtualizar. Un día alguien me preguntó, bueno, profe, ¿hasta cuántos servidores puedo virtualizar yo dentro de un servidor físico? Bueno, va a depender de las características físicas de ese servidor. ¿Hay alguien aquí que no sepa qué es virtualización? Desde el punto de vista de servidores. Yo, profe, no sé. Ok, perfecto. Bueno, básicamente, más adelante también vamos a hablar un poquito más de lleno de virtualización, pero básicamente virtualización significa, vamos a ver, significa aprovechar los recursos físicos que tiene un equipo, ¿verdad? Y poderlos de alguna manera segmentar. ¿Qué significa esto? Normalmente nosotros tenemos, vamos a hablar de servidores, pero esto lo podemos replicar incluso a las estaciones de trabajo o a los desktop o las portátiles que nosotros tenemos en nuestros hogares. Pero vamos a hablar de servidores. Yo tengo un servidor que, por ejemplo, puede tener, no sé, 256 GB de RAM, ¿verdad? Puede tener 4 discos duros. Si no sabemos qué es gigas de RAM, más adelante también vamos a ver qué es gigas de RAM. Si no sabemos qué son discos duros, también más adelante vamos a ver qué son discos duros, ¿verdad? Podemos tener un procesador o varios procesadores de diferente eh, eh, ¿cómo es que se llama? Características, ¿verdad? Y entonces es como agarrar un pastel y decir, bueno, si tengo un pastel, yo me lo puedo comer solo, ¿verdad? Pero puedo también dividirlo para guardar de vez en cuando y comer de poquitos a poquitos, o puedo dividirlo también y compartirlo con el resto de los que están a mi lado. Entonces, básicamente es como lo mismo. En pocas palabras es acondicionar mi hardware para poder generar diferentes servicios. Entonces, hoy por hoy tenemos muchísimo software que hace virtualización de servidores. Y más adelante también nos vamos a dar cuenta que podemos virtualizar aplicaciones inclusive. Entonces, software que está de moda, que software que es comercialmente bastante estable, etcétera, etcétera. Bueno, Microsoft puede hacer virtualización. VMware tiene varios productos para hacer virtualización, etcétera, etcétera, etcétera. Por decir, entre varias marcas, no, yo diría renombrar las dos más fuertes en el tema de virtualización, sin que eso implique que el primero que dije sea el mejor o el segundo el mejor, ¿verdad? Cada uno de estas marcas o estos productos tienen su especialización y creo que es bastante respetable cada una de ellas. Entonces, más adelante vamos a ver qué es la virtualización. Ahora, los clústeres básicamente es unificar o poner varios servidores a trabajar en conjunto para características muy particulares. Por ejemplo, dar redundancia, dar en el tiempo, dar operabilidad a una plataforma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay otro montón de conceptos ahí inmersos que poquito a poco vamos a ir tratando de ir viéndolos. Por ejemplo, arreglos de discos y consideraciones así. Granjas de servidores, etcétera, etcétera. Pero ahí vamos a ir tratando de aliviar un poquito nuestra temática y lo vamos subsanando, ¿ok? Alguien que quiera agregar un poquito más sobre lo que estaba hablando. Sí, el compañero ahí, don Alexei, me habla de los Kubernetes y los Dockers. Sí, también es tecnología bastante interesante. De hecho, una posible sugerencia para un proyecto final es hablar un poquito sobre los Kubernetes y los Dockers también, que podría ser fácilmente demostrable, digamos, como un proyecto final. ¿Ok? ¿Alguno otro que desee hacer algún otro comentario?
Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Profe, digamos, normalmente ¿a qué es lo que le llaman cuello de botella en las computadoras? Ok, eso tiene que ver, bueno, es un poquito extenso el tema de cuello de botella, pero lo vamos a decir bastante sencillo. Profe, Y vamos a, perdón, ajá, adelante. ¿puedo volver a repetir? Es que no le puedo escuchar muy bien. Lo de cuello botella, lo que el compañero habló de Ajá. cuello botella. ¿Qué es un cuello botella en una computadora? Cuando hablamos de una computadora, es una simbiosis de todo el equipo. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí a veces nos hacen un poquillo de truco nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque nuestros proveedores, por ejemplo, nos dicen, mire, vamos a comprar un equipo y nos dicen, mire, aquí tenemos el equipo, la última generación, la última tarjeta madre que ha salido, pero el procesador no es el último que salió. La memoria RAM no era la cantidad que yo pensaría que podría traer una máquina con la última tarjeta madre que salió, o sea, la que acaba de salir, la que salió ayer del quemador, como dice uno, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mejor ejemplo de un cuello botella, y sin que suene muy feo, pero es la verdad. Por ejemplo, venimos por una calle de 5 carriles y de pronto encontramos un puente. En este país el ejemplo es claro en todo lado. Encontramos un puente de un solo carril y entonces pasamos de 5 carriles a un carril. Ahí hay un cuello de botella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos esos 5 carriles tienen que hacer 4 sedas para que pueda pasar solamente un carril. Igual nos pasa con las máquinas. No es suficiente tener bastante disco duro si no tengo la suficiente memoria. De nada me sirve tener mucha memoria si tengo un poco procesador. De nada me sirve tener un buen procesador si tengo una tarjeta gráfica tal vez y voy a jugar, ¿verdad? Voy a hacer un juego, voy a utilizar un juego y entonces tengo una tarjeta gráfica de bajo rendimiento. Eso es un cuello botella realmente. Un cuello botella es en algún lado de la computadora, por decirlo así, tiene 5 carriles para poder viajar y se me convierte a 4, a 3, a 2 o en el peor de los casos a un solo carril. Claro, cuando hablamos de estos carriles, hablamos de ciertas características. Entonces estamos hablando de memoria RAM, estamos hablando, por ejemplo, de tarjeta de red, transferencia de información, estamos hablando de tarjetas de video, ¿verdad? Entonces estamos hablando allí de la parte de la visualización y esto es como lo que nos venden. Todos vamos y nos encontramos, por ejemplo, televisores o en este momento monitores que dicen Full HD, ¿verdad? 4K, 8K, etcétera, no sé cuántos K ahora vamos. Y entonces resulta que al final usted dice, bueno, está bien, yo me compro eso, pero por ejemplo, me compro un televisor 8K y tengo una red de 2 megas en mi casa. O tengo un televisor, un smartphone de 4K que transmite o puedo ver videos a través de internet en 4K, pero lo que utilizo es un enlace de datos, ¿verdad? Donde cada vez que se me gastan los datos se me bajan a 256 kilobits por segundo. Entonces vean que ese es un cuello de botella. ¿Está claro? Claro. Ok. ¿Alguien que desee agregar algo sobre la parte de servidores? ¿Algún compañero? Continuamos entonces. Bueno, en definitiva, ¿verdad? Y lo que está, yo diría, más de moda, ¿qué clasistas pusieron un iPhone y por ahí pusieron una tablet, una tablet de Apple también, definitivamente. Pero bueno, a mí también me gustan mucho, definitivamente. Ah, no, mentira, una Samsung fue que pusieron. Fueron así como muy 50-50. Bueno, en definitiva, los móviles también son ordenadores. Muchas veces pensamos que los móviles, ¿verdad? No son computadoras. No son ni más ni menos que computadoras. Computadoras con ciertas características, ¿verdad? ¿En cuanto a qué? En cuanto a procesamiento, en cuanto a procesador, en cuanto a memoria, etcétera, 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 ¿verdad? Las tablets igual, resolución. ¿Para qué está hecho un móvil? Porque si ustedes se han puesto a pensar en este momento, ¿para qué está hecho un móvil hoy por hoy? ¿Para qué los hacen? Para hablar por teléfono. Ya se nos rompió, ¿verdad? Como que se nos rompió la tendencia de que un móvil era para hablar por teléfono, en este caso, un teléfono móvil. Pero ya hoy no es para hablar por teléfono. ¿Saqué los frijoles de la red? ¿Perdón? Ah, caray.
Como una Alguien por ahí que computadora está... con la funcionalidad de hacer llamadas. Sí, ¿verdad? Para poder hacer llamadas, pero adicional a eso tiene otro montón de características. Hoy podemos enviar mensajería, correos electrónicos, leer documentos, etc. Entonces, más adelante vamos a darnos cuenta cuáles son las partes internas de un computador. Y bueno, los móviles, ¿verdad? Las tablets, llámese los smartphones, pues también están compuestos por las mismas partes. Y voy a ir un poquito más allá. No tenemos acá referencia a equipos de comunicaciones, pero los equipos de comunicaciones también son computadores, ¿verdad? Entonces, todos nosotros en este momento probablemente estemos conectados a través de una red, ya sea alámbrica o inalámbrica, ¿verdad? Como conectados a través de Wi-Fi o a través de un plug a nuestro equipo, tenemos acceso a Internet, probablemente. ¿Y qué nos da ese acceso a Internet? Muy probablemente un router que tenemos en nuestros hogares o en nuestras empresas o en nuestras oficinas. Y ese router no es ni más ni menos que otro computador. Solo que ese computador tiene características, ¿verdad? Importantes, diferentes, y está fabricado o está diseñado para una función muy particular, obviamente diferente a la de un smartphone, obviamente muy diferente a la de una tablet, obviamente muy diferente a la de un desktop o a la de un servidor. ¿Algo que quieran agregar, algún compañero? Ninguno, están muy callados. Aquí hay bastante gente que tiene bastante conocimiento. Cuénteme. Bueno, una cosa que también ha ido mucho en avance es como el uso de los smartwatch. Ah, ok, sí, claro, también. Y son computadores. De hecho, vea qué interesante. Por ejemplo, un televisor es un computador hoy por hoy. Los famosos televisores inteligentes son computadores. Hay refrigeradores que son inteligentes. Los carros tienen computadores, ¿verdad? Entonces, vean que básicamente ordenadores o computadores hoy los podemos encontrar en absolutamente todo, ¿verdad? El mejor ejemplo o un buen ejemplo en miniaturizando, diría yo, un computador, son los smartwatch. Bueno, vamos a ir viendo poquito a poco cuáles son los elementos físicos que nosotros podemos encontrar en un computador, ¿ok? Bueno, ya lo habíamos mencionado, pero básicamente el hardware son todos, ¿verdad? Todos los componentes que integran la parte material, la parte palpable, diría yo, de una computadora. Todo eso que estamos viendo en esa pequeña diapositiva, en ese cuadrito al lado derecho, es lo que nosotros conocemos como hardware. Vamos a ir viendo poco a poco todas estas partes, ¿verdad? Bueno, tenemos el gabinete o la carcasa. De ahora en adelante, ¿verdad? A mí también a veces se me sale decir el tarro ese, ¿verdad? Pero de ahora en adelante ya no vamos a volver a decir el tarro ese. Vamos a llamarlo por su nombre, gabinete o carcasa. Eso no se llama UPS ni CPU, ¿verdad? Porque a veces he escuchado a gente que dice UPS, yo como UPS. UPS es una cosa y CPU es otra. Y andamos perdidos por los dos lados, ¿verdad? Eso es un gabinete o una carcasa. ¿Cuál es la función? Pues básicamente o principalmente el gabinete lo que va a hacer es resguardar, va a proteger y va a ventilar todos los componentes internos, ¿verdad? Que tenemos nosotros dentro de un computador. ¿Cuáles son esos componentes internos? Bueno, entre otros tenemos la tarjeta madre, por ahí alguien mencionó ahora la motherboard, ¿verdad? La memoria RAM y los diferentes conectores. Tenemos ahí también la fuente de poder. Ya ahorita vamos a ver todas las partes, ¿verdad? Pero también tenemos fuente de poder, discos duros, todo lo que tiene que ver con las interfaces, ¿verdad? Para poder conectar dispositivos externos e internos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos a aprender que de ahora en adelante ya no le vamos a decir CPU ni menos UPS, ¿verdad? Porque por ahí he escuchado que, no sé por qué, pero últimamente le dio a la gente decirle UPS. Para nada, es una UPS definitivamente. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para proteger todo el interior de nuestro equipo. La carcasa hay de diferentes
colores, hay de diferentes tamaños, ¿verdad? Y obviamente hay de diferentes, al ser de diferentes tamaños, tenemos diferentes capacidades. No es lo mismo tener una carcasa para un servidor, ¿verdad? Que para un desktop, o obviamente una carcasa que pueda servirnos para una portátil, porque alguien me dijo un día, pero es que las portátiles no tienen carcasa. Claro que sí tienen carcasa. ¿Cuál es la carcasa? Toda la parte donde se está implementando o donde se instaló la parte del teclado, la parte del mouse interno o la parte de, incluso hay algunas portátiles que son, el monitor es parte de la carcasa. Entonces ahí está todo resguardado. Lo que pasa es que los componentes de la portátil obviamente son más reducidos, ¿verdad? Son más miniaturizados y evidentemente la carcasa es menos, yo diría, menos percibible, ¿verdad? Pero siguen siendo carcasa. Ahora, repito, cada una de estas carcasas tiene, dependiendo del fabricante, diferentes modelos, pero diferentes capacidades. No es lo mismo la carcasa de una computadora de escritorio de, por ejemplo, de mi hijo que no juega, etcétera, etcétera, a la carcasa de un compañero o un alumno que sea gamers, ¿verdad? Los que son gamers probablemente sepan exactamente lo que les estoy hablando. Normalmente voy a quererle meter más potencia, ¿verdad? Más tarjetas de video, que me van a calentar más, entonces por consiguiente tengo que meter más refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la tarjeta madre. A veces uno dice, bueno, importantísimo, el elemento más importante. No, yo creo que todos los elementos dentro de un computador son sumamente importantes, porque de lo contrario, pues no podrían funcionar, ¿verdad? La tarjeta madre, si la tarjeta de video, pues probablemente no vaya a trabajar de la mejor manera o sencillamente no va a trabajar. Alguien por ahí un día yo dije, bueno, es que la tarjeta madre sin la carcasa, y me dijeron, profe, yo no tengo carcasa y tengo la máquina sentada en una mesa de mi comedor. Bueno, sí es cierto, es viable, ¿verdad? Mientras tenga los conectores de corriente, etcétera, etcétera, los buses y todo, pues yo podría conectar una máquina sin tener carcasa completa, ¿verdad? También es importante que lo consideremos. Bueno, ¿qué es la tarjeta madre? Bueno, básicamente es una tarjeta donde hay una serie de circuitos integrados. Por acá dice que es el más importante, pero yo considero que todos los elementos son sumamente importantes, ¿verdad? Se agrupan, aquí en la tarjeta madre podemos agrupar todos los conectores que vamos a utilizar ¿para qué? Para conectar a las demás tarjetas del computador, todos los dispositivos que vamos a tener ahí. Y los componentes que están conectados, directamente a la placa se llaman componentes internos. Y obviamente los que no están directamente conectados se van a llamar periféricos, o hay gente que también les gusta decirles componentes externos. Más adelante vamos a ver un poquito sobre cuáles son esos componentes internos, y cuáles son esos periféricos o dispositivos externos. ¿Algún comentario hasta aquí? Sí, profe, tal vez que Adelante. tener en cuenta que hay diferentes tamaños también de tarjeta madre. Sí, correcto. Hay diferentes tamaños, diferentes capacidades, ¿verdad? Obviamente cada una de las tarjetas madres están diseñadas para cumplir funciones en particular. Y repito, como por ejemplo un equipo de comunicación, un televisor, una portátil, una computadora de escritorio, un servidor, incluso un teléfono o una tablet. Son computadoras, también tienen tarjetas madres, ¿verdad? Evidentemente, cada una de estas tarjetas madres incluso pueden tener dentro del mismo fabricante diferentes modelos, diferentes capacidades, y pues todos los días salen nuevos modelos con diferentes, con mejores prestaciones, ¿verdad? Hay desde bastante accesibles hasta tremendamente caras. ¿Algún otro comentario? ¿O alguna duda? Ok, son las 7:30. Entonces tomamos un break de 15 minutos y dentro de 15 minutos restablecemos nuestra sesión en Teams. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Perfecto, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, Ah, provecho. gracias, profe. Perfecto, profe. Provecho.